¿Cuánto bendicen al Señor? Quiero que abran su Biblia si la tienen, en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a él mismo. ¿Qué dice? No mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos al primer verso otra vez, al verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ponga atención ahora. Si Pablo escribió esto, es porque dentro de la iglesia de los filipenses o en otras iglesias, Pablo descubrió que habían personas que las obras que hacían para Dios, las hacían para vanagloria y para sentirse superior a los demás. Porque por una causa él escribe esto, y el Espíritu Santo deja estas palabras en la Escritura, porque sabe que lo mismo que pasó en Filipenses pasaría en el futuro, de que habrían personas que las cosas que iban a hacer para Dios la iban a hacer por vanagloria o por buscar renombre o gloria propia. Dios está en todo lugar, pero Dios no se está manifestando en todo lugar. Hay eventos que se ven muy hermosos, muy bien organizados, pero la intención del evento no es adorar a Dios o glorificar a Dios, sino adquirir un renombre o adquirir una vanagloria. Porque buscar gloria que Dios no te dé es vanagloria. ¿Están aquí? Entonces el apóstol Pablo dice: no hagan nada por vanagloria o por contienda. Otra traducción dice: no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes. Cada uno considera a los demás como más importante que sí mismo. Mira lo que el apóstol Pablo aconseja. ¿Para qué? Para tener una vida con un fluir continuo en el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo tiene mucho que ver con lo que es la intención con la que hacemos las cosas. Incluso si ayunamos con una intención de sacar vanagloria, sabe que hay gente que ayuna para luego decir que ayunó tantos días buscando un renombre o haciendo una vana obra para ser alabado por los hombres. Esas personas no reciben recompensa del cielo. Sigo paro. Pero dice aquí: sean humildes, con humildad. Hagan las cosas con humildad y sean humildes. Entonces la Biblia nos muestra que debemos de hacer la cosa con humildad. La humildad es como un imán que atrae todo lo bueno de Dios. Cuando Dios ve un corazón humilde, su presencia estará en esa persona sin límite. Dios camina con los humildes. Dios se mueve con los humildes. Y el tema de hoy es la humildad, una puerta a la presencia de Dios. La humildad, una puerta a la presencia de Dios, a la presencia tangible de Dios. El salmista dijo, porque tú no rechazarás un corazón contrito y humillado que venga a ti. Dios nos muestra a través de las Escrituras que la humildad nos permite acercarnos a Él y Él acercarse a nosotros. La Biblia dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en Isaías dice: atenderé al que humilde de espíritu, al que pobre de espíritu, humilde que tiembla ante mi palabra. Isaías hablando dice: yo creé los cielos, yo creé la tierra, yo creé todo. ¿Qué me podrán dar ustedes a mí que yo no lo haya creado?
Y él dijo, no me van a impresionar con sus alabanzas sin corazón. No me van a impresionar con sus sacrificios. Estoy harto de sus holocaustos vanos. Pero yo atenderé al que humilde de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. Las personas a veces no entienden que el ego aleja la presencia de Dios de nuestros corazones. Y es importante entender la bendición de ser humilde. No haga nada por rivalidad, ni lo haga por orgullo. Sean humildes. El orgullo nos hace artificiales. La humildad nos hace reales. La persona orgullosa es artificial, pero la persona humilde es real. Usted ve personas que alardan de cosas que no son, visten ropa que no pueden pagar, son artificiales, se ponen cadena prestada o rentada, quieren vivir un estilo de vida que no va de acuerdo a su bolsillo, que no pueden sostener. Y eso tú lo ves en las redes sociales. En mi país eso pasa mucho. En esos YouTube, ahí tú ves el ego, el orgullo, la vanagloria. Esas personas, la mayoría son artificiales. El orgullo nos hace artificial, pero la humildad nos hace reales. ¿Alguien puede alabar a Dios? Nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesucristo. Los dos hombres más usados de la historia, Moisés y Jesús. Jesús, claro, es Dios, lo supera. Pero si lo hablamos así naturalmente, los dos personas más usadas de toda la tierra fue Moisés y Jesús. Y los dos concordaban con algo: eran mansos y eran humildes. La Biblia dice que no había hombre más manso que Moisés, más humilde. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando aprendemos a ser humildes como Jesús, caminaremos en el poder que Él camina. La humildad nos ayuda a parecernos más a Cristo. Y cuando tú lees Filipenses, sigo con Filipenses, esa gente necesitaba humildad. Y Pablo le comienza a escribir sobre la humildad. Y en Filipenses capítulo 2, en el verso 3, leímos lo que dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Pero en el verso 6 nos habla del ejemplo de la persona más humilde del globo terráqueo y de todo el universo. Y vamos a leer en el verso 6, del 6 al 8, dice: el cual, vamos a dar un poquito más para arriba para que sea más entendible, al verso 5, el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No usó el privilegio de la divinidad para imponer su autoridad y su ley, sino, sígueme allí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. ¿Alguien puede entender eso? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? No alardeó de ser Dios, no usó la divinidad o el privilegio que tenía de Dios para imponer su voluntad, sino que se despojó de la forma de Dios, tomando forma de hombre, y aún siendo hombre se humilló como un siervo. La humildad es como consecuencia de dos cosas: una decisión que
que tú tomas para ser humilde? Porque aquí dice que Jesús se hizo humilde. Y Pablo dice: hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él decidió ser humilde. Pero la humildad también es consecuencia de tener una relación con el Espíritu Santo. No hay en esta tierra alguien más humilde que el Espíritu Santo. Nunca ha pedido que lo alaben, nunca ha pedido que lo adoren, siendo el mismo Dios. Sigo paro. Es tan humilde que Él usa nuestras vidas para hacer milagros y nunca se presenta a Él. Nos presenta a nosotros. Está detrás de nosotros y dentro de nosotros, haciendo la obra a través de nosotros. Y la clave de este pasaje es: se humilló, tomó la decisión de ser humilde, tomó la decisión de no utilizar sus privilegios como Dios, como el Shaddai, porque en el principio era ese verbo, y ese verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Y el apóstol Pablo dice: por Él, hablando de Cristo, por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Estamos hablando de la palabra, Dios mismo encarnado, que pudo usar el privilegio, la divinidad, el poder, lo sobrenatural, pero se sometió como hombre a la guianza del Espíritu Santo, abriéndonos el camino glorioso para que caminemos como Él caminó, para que venzamos como Él venció y para que triunfemos como Él triunfó. ¿Y cómo lo hizo? Sometido al Espíritu Santo de Dios. Se hizo humilde. Se hizo humilde por amor. Murió en la cruz, se sometió y aprendió obediencia. Y toda la humildad y la obediencia lo hizo por amor. Por amor a ti, por amor a mí. El amor es el precursor por lo cual Cristo vino a la tierra. El amor fue por lo cual Dios envió a su Hijo unigénito, porque amó al mundo, y como de tal manera amó al mundo, envió a su Hijo unigénito. No puede haber humildad si no hay amor. Y muchas personas, todo el que hace alarde de que humilde, no es humilde. Sigo paro. La humildad es una puerta a la presencia de Dios. La humildad es una puerta al éxito con Dios. La humildad nos permitirá tener toda la riqueza del mundo y ser igual de hambriento con Dios como lo éramos antes de no tener nada. Hay personas que Dios le bendijo, pero se llenaron de ego. Y hoy solo le queda el título de profeta, de apóstol, de maestro, pero no hay sustancia. No hay Dios en ellos manifestándose. Lo que queda es una experiencia. Cuando Saúl conoció el propósito de Dios, era muy humilde. Pero desde que ya le dieron corona, desde que lo posicionaron, de hecho Saúl, literalmente Saúl es el ejemplo de Lucifer. Y eso algún día se lo voy a predicar. Literalmente, cada historia de Saúl habla de cada historia del diablo. Literalmente. Y la de David habla de cada historia de Jesús. Literalmente. Santo Dios. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Entonces Saúl le comenzó a faltarle humildad. ¿Cuándo? Cuando él vio que otro logró lo que él no pudo. En vez de unirse y hacer la fiesta por la victoria de Dios, comenzó a resistir a David, porque no tuvo la humildad para celebrar lo que Dios había concedido al pueblo. La gente que le falta humildad, ellos solo celebran cuando la victoria que Dios da viene a través de sus manos. La gente que le falta humildad solo se siente bien cuando la unción cae en el momento que ellos cantan o que ellos predican. No pueden ver a otro fluir, se sienten mal. Y si ese sentimiento lo tienes tú, profeta, tienes que arrepentirte esta noche. Úntate tú mismo aceite, y si no, bébetelo.
Santifícate de adentro para afuera. Porque con ese tipo de sentimiento y de actitud, el Espíritu Santo es un sensor. Él lo percibe. Y Él no va a manifestarse a favor de una persona que esté así. Saúl se engrandeció tanto que él mismo se hizo una estatua. Léalo ahí en Samuel 15 por ahí. Segunda de Samuel o primera, búsquelo. Se hizo una estatua a sí mismo para que lo alabaran, para que lo adoraran. Ve, la persona hoy en día, algunas personas no hacen una estatua porque saben que lo van a atacar, pero ellos mismos se venden como una estatua. Quieren que los pajaritos canten cuando ellos entran al escenario. Quieren que las cosas se muevan como deben de moverse. Y no está mal honrar, pero cuando pasa de honra a adoración, allí la presencia de Dios se va del templo. Se va del templo. La clave de este verso es que dice se humilló. Diga conmigo, se humilló. El Hijo de Dios eligió ser humilde para poder servir a otros seres humanos. En lugar de aprovecharse de su divinidad, se despojó a sí mismo de su gloria por nuestro bien. Eso es humildad. Sirvió, obedeció, murió y nos salvó. Se despojó de su gloria. Tú sabes lo que en una aldea rechazarlo y él decir vámonos a otra. Eso es humildad. El hombre humilde no impone. El hombre humilde muestra el camino y si tú no lo decides, toma, él sigue el suyo. Quiero hablar de algunas acciones que vas a encontrar en una persona humilde. Dile a alguien, la humildad es la puerta a la presencia de Dios. Dile otra vez, la humildad es la puerta a la presencia de Dios. Dile otra vez, la humildad es la puerta a la presencia de Dios. Ahora, ser humilde no es que tú andes con los zapatos rotos. Ser humilde no tiene que ver con que tú andes con la ropa sucia. Porque hay personas con dinero y siguen andando con los mismos zapatos rotos. Eso no es ser humilde, eso es tener una mente miserable. Ser humilde no es tener una cara como una monja. No, eso no es ser humilde, porque en tus actos se muestra que no hay humildad. Que hay gente que tiene una cara muy pálida, muy decaída, y yo soy humilde, y tienen un dragón que si te descuidas te tragan. Eso no es humildad. Humildad no es andar con ropa larga. Humildad no tiene que ver con la vestimenta. Humildad tiene que ver con algo que le voy a hablar. Hay personas que necesitan despojarse del orgullo, del ego, y ser humilde de corazón. Porque cuando somos humildes nos parecemos a Cristo. Él dijo, aprendan de mí que yo soy manso y soy humilde de corazón. A su nombre. Dile a alguien, la humildad es la puerta de entrada a la gracia. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia al humilde. La gente humilde disfruta de la gracia de Dios en su vida. Dios le da gracia con todo. Dios le abre puertas, Dios lo conduce, Dios lo dirige, Dios lo apoya, Dios lo protege, porque Dios le da gracia. Dios perdona al humilde que se humilla. Dile a alguien, la humildad es una puerta a la gracia. La humildad es la puerta que atravesamos para experimentar la gracia de Dios. Los líderes humildes y los cristianos humildes celebran el éxito de los demás y se inspiran en ello. Cuando una persona se siente triste, enojado, desafiado, envidioso porque otro está creciendo, es porque no hay humildad en su corazón. Solo alguien humilde puede celebrar el éxito de los demás y aprender de ese éxito. Sigo paro. Por eso
la gente que no es humilde, el primer síntoma es que se siente reemplazado y se siente celoso por la gracia que Dios le está dando a otro. Y en vez de unirse para aprender cómo Dios le dio esto, se ponen a resistirlo. Que fue lo que le pasó a Saúl cuando David venía de la batalla y las mujeres gritaban: Saúl mató 1000, David 10,000. Esto no le agradó. La gente que no tiene humildad no le agrada el éxito del otro. Están muy callados ustedes. Yo estoy con ustedes, gente de las redes. No encuentran la forma de cómo resistir a los demás y tratan de buscar cualquier argumento vano para tratar de hacer ridículo al que Dios le está dando la gracia. Pero la gente humilde, cuando ve que Dios bendice a otro, celebra esa victoria. Y no solo la celebra, sino que trata de acercarse para aprender el camino que tuvo que caminar esa persona a quien Dios le dio victoria. Pero muchos tienden a atacar el éxito que ellos no están teniendo. Muchos a veces devalorizan los resultados que el Espíritu de Dios está trayendo a través de personas y buscan todos los argumentos necesarios. Incluso si tienen que utilizar la Biblia para defender su orgullo y para defender su rencor o su envidia de que otro Dios lo está levantando. Ellos van a usar cualquier argumento. Si tienen que vender su alma al diablo, lo van a hacer, porque le falta humildad. Los líderes humildes celebran el éxito de los otros. Mire, me faltan todavía 8 puntos, 7 puntos. Las palabras, una característica de alguien humilde: primero, celebra el éxito de otro. Sabe sentirse bien cuando otro lo hizo bien. Saben sentirse bien. Yo he tenido que lidiar mucho con eso, con personas que se sienten celosos cuando alguien lo hace bien y buscan de una manera u otra la forma de criticar al que Dios le ha dado una gracia, como que sea algo de uno, como que sea por fuerza humana. Porque la gente que no celebran el éxito de alguien se hacen ciegos ante la evidencia que es la mano de Dios que está con esa mujer o ese hombre, y le ignoran totalmente la obra de Dios por defender su envidia, su ego, su falta de humildad. Pablo dice: hagan las cosas con humildad. Una evidencia de alguien humilde es que las palabras del humilde curan, la del orgullo hieren. La gente con humildad te sana cuando te habla. La gente con orgullo te hiere. La muerte y la vida están en la boca. La humildad ofrece aliento que produce vida. Cuando alguien humilde te habla, te da aliento. El orgullo ofrece desánimo que produce muerte. Sigo, paro. Muchas personas no miden sus palabras. La persona humilde, cuando habla, ofrece un aliento y produce vida en tu corazón. El orgulloso habla y produce desánimo que producen muerte. La humildad permite al Espíritu Santo utilizar tus palabras para bien y para gloria. Cuando una persona humilde te está ministrando, hay presencia, porque el Espíritu Santo usa sus palabras. Proverbios 16: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay personas que cuando hablan no son medicina para tus huesos, te lo terminan de quebrar. Hay personas que yo le digo: a mí no me corrija, porque cuando tú corriges, tú lo haces con la intención de humillarme. No, porque tú tienes, no me corrija, no.
tú no tienes autoridad sobre mí. No, yo sí, no, tú no. Hay personas que cuando te corrigen lo hacen humillándote. Una cosa es que te digan tus 3 verdades para que cambien, y otra cosa es que te humillen. Entonces hay personas que cuando hablan, y ay, si ellos tienen la razón, más te humillan. No los escuche, porque no están listos ni siquiera para corregirse ellos mismos. Porque alguien con humildad, cuando habla, sus palabras producen aliento y producen ánimo, no desánimo. Hay personas que tú escuchas en las redes sociales que cuando terminas de escucharlo te desanimaron. Ya no creen en nadie, porque para ellos todos los pastores no sirven. Hay miembros que dicen: esta iglesia no sirve, y se va para otra. Duran 3 meses, esta tampoco sirve. Esta sirve. Gigi Ávila decía: y andan de aquí a allá, y los que no sirven son ellos. Las personas humildes usan la palabra para levantarte, no para derribarte. El humilde cuando habla es para que te levante. El orgulloso es para que te quede en el suelo. La humildad está dispuesta a adaptarse por el bien de todos. Las personas humildes escuchan y ofrecen manera de ayudar. El orgulloso te dice: te va a llevar el diablo y se acabó, nos vemos. El humilde, cuando habla, como está lleno del Espíritu Santo, señala el problema, pero también señala la solución. Cuando hay humildad, la humildad comparte el mérito y quita la culpa. Mira lo que dice el libro de Romanos 12. Sigo paro. Mira lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, pues no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es un problema, porque la gente quiere tener un alto concepto más allá. Y a veces yo veo personas que sí tienen la unción, pero la venden como que es la única unción. Que sí son apóstoles, pero se venden como que son los únicos. Y en sus palabras tú solo oyes: yo soy el apóstol, el único apóstol. No, apóstol, no eres el único. En África hay apóstoles, en China hay apóstoles, en Japón hay apóstoles, en México hay apóstoles. Yo soy el único ungido. Cuando tú oyes la palabra de alguien que dice Pablo, Elías y yo y Jesús, no lo oiga más. No puede ser que el don de Dios solo esté contigo. Y este fue uno de los pecados más horrendos del diablo. Cayó por orgullo. Seré semejante al Altísimo. Subiré mi trono al lado del monte de Dios allí. A mí me alabarán. Satanás anda con un afán de que lo adoren para sentirse Dios. No tenga un alto concepto más allá del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, todos miembros los unos de los otros. Hay personas que su orgullo no le dejan ver el don que tú tienes para edificarlo a ellos. Al ver que tú tienes un don que puede edificarlo a ellos, ellos tratan de ignorarlos. Si hay algo que yo he aprendido toda mi vida, es que Dios no comparte tiempo ni espacio con gente llena de ego. Dios camina con humilde. Y me ha tocado lidiar, y no se cree, he luchado con el orgullo también. Pero me ha tocado lidiar con gente súper orgullosa. Súper orgullosa con menos que uno.
¿Sabían ustedes que hay pobres más orgullosos que algunos ricos? Eso me lo contaba Ivonne siempre que íbamos allá. De un pastor, su esposa siempre se sentaba adelante y vino un evangelista a la iglesia. El evangelista se sentó adelante en el carro y el pastor le dijo: varón, siéntese atrás, que mi esposa se sienta aquí. No, yo soy el hombre de Dios. Le digo: tú puedes ser el hombre de Dios, pero ella es mi esposa. Para atrás. Hay personas que el orgullo le ha bloqueado el fluir. El leviatán se lo está comiendo. El rey de la soberbia y del orgullo, el leviatán, le dice Job. El leviatán le está comiendo el ministerio y el fluir del Espíritu Santo. Ellos no pueden creer que la voz de Dios puede venir a través de un burro. No, tiene que ser a través de sus superamericanos y sus superapóstoles. Pastores, también hay gente que oran y ayunan por los montes, a quien Dios puede confiarle su voz. El apóstol Pablo, déjame terminar aquí ya. El apóstol Pablo para mí fue un rey en Dios. Era tan justo, tan santo y tan puro, más que Pedro, y más recto que Pedro. Cuando tú lees Gálatas, él tuvo que corregir a Pedro y él dice porque era digno de condenación. Porque Pedro comía con los que no se habían circuncidado, y cuando venían los circuncidados se apartaba, él y su grupito se apartaban de que a comer con los circuncidados, y Pablo mirándolo. Ese Pablo no esperó ni un segundo delante. Todo el mundo dijo: eres digno de reprensión, porque hipócritamente tú actúas con tu grupito. Oye a Pedro. Pero Pedro fue tan humilde que no se defendió. Digo: es verdad. Pues si había defendido, Pablo lo escribe ahí. Se quedó callado. Digo: tiene razón. Pedro era humilde. Tuvo un problema de miedo, porque le daba miedo que lo... No, que... Tú quieres que aquellos que sean Dios mío. Pero Pedro recibió la corrección. Se quedó callado y digo: es verdad. Pero Pablo no se la dejó pasar. Y Pablo dice ahí: porque Dios no tiene acepción de personas. Y él dice: ahora ni varón, ni hembra, ni judío, ni griego, ni gentiles, somos uno en Cristo Jesús, para que la gracia de Cristo abunda en nosotros. Pablo no era fácil, hermano, pero era un maestro que Pedro terminó diciendo: Pablo es tan profundo que hay cosas que él habla que yo no lo entiendo. Pero lo corrigió y Pedro aceptó la corrección. Eso es humildad. Eso es humildad. Mire, ¿cómo es la persona llena de ego? Si las cosas salen mal, mi tendencia natural es dar razones o incluso culpar a otro. El orgulloso así. Cuando las cosas salen mal en el grupo, ellos culpan a otro. Pero si las cosas salen bien, disfruto asumiendo el mérito y puedo olvidarme de celebrar con el equipo y con la familia. Cuando las cosas salen mal, dicen: no, yo no tengo que ver con eso. Cuando sale bien, dicen: fui yo. Sigo paro. ¿Qué es humildad? Rápido. Humildad es tener una opinión sana de nosotros mismos. Humildad es tener una opinión sana, ni más ni menos. Una opinión sana de nosotros mismos y de otros y de Dios. Alguien diga aleluya. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad me permite descansar en los méritos de Dios y no en los míos.
La humildad me permite esperar que Dios actúe y no actúo yo por mi fuerza. La próxima vez que alguien crezca al lado tuyo, ten la humildad de celebrar con él y de acercarte para que te ayude y te enseñe. Te enseñe. Yo conozco hombres del Señor que hoy están ya en la unción. Es que la gente hay que probarle el corazón. Y como hablábamos el domingo en Mara, cuando Dios te lleva a beber aguas amargas, es para revelarte dos corazones, el tuyo y el de él. Hay personas que solo hay que echarle un poquito de dólares para que tú sepas quiénes son. Solo hay que darle un poco de poder, de posición, para que tú veas como el pavo real. Pero se le olvida que tienen la pata fea, porque el pavo real, la pluma la tiene bonita y las patas las tiene horribles, parecen de bruja. Y alguien dice que se levantan y dicen, pero cuando miran las patas vuelven otra vez a su estado normal. Y a veces hay gente que se le olvida del lodo que Dios los sacó. Se le olvida que no eran nada, que no eran nadie, que Dios fue el que lo hizo persona de poder y de unción. Y viven menospreciando a los pequeñitos. Y ellos que cometieron 70 errores predicando, ahora viven corrigiendo los errores de alguien que está comenzando. Aquí ninguno venimos de nación santa. Y ya voy a terminar. Y voy a terminar porque ustedes no alaban. Yo me voy también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú vas a un país de Centroamérica o a mi país y tú vas alardeando que tú tienes dinero, o vas con cadena hasta aquí, oh, yo gano, yo sé lo que tú vas a conseguir, te van a dar un tablazo que cuando despierte hasta la mano te va a faltar, te van a quitar todo. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. La vanidad no sirve para nada. El orgullo no sirve para nada. El orgulloso es artificial. El humilde es real. Sigo paro. Sigo paro. Míreme, Héctor de la Cruz, cuando Dios lo estaba usando con ese poder. ¿Usted fue intérprete? Mira el intérprete de nosotros de allá, ¿no? Ese intérprete tiene mucha experiencia, ¿no? Y yo había oído de Héctor de la Cruz, ¿sabe? Con esa hambre. Yo vivía en República Dominicana y en eso nada más estaba ese tía Ismael. Yo con esa hambre busqué el teléfono, lo busqué hasta que lo encontré y lo llamé. Y le comencé a hablar, y le comencé a hablar. Y me iba metiendo, pero yo lo que quería era saber qué había que hacer. Pues yo miraba como la gente, él le abría la boca y no tenía muela y le subían la muela. Dios mío. Un pastor me contó de una muchacha que le faltaba esto. Era mocha, lo tenía mocha, aquí no tenía la mano, así. El brazo estaba cortado. Y él le oró, eso fue en Washington. Y comenzó a salir la mano, a crearse. El pastor me dice que él se desmayó y cuando despertó ya el culto había terminado. Son testimonios reales. Entonces yo decía, Dios mío, yo tengo que conocer a ese hombre. Y cuando yo lo conocí, comencé a hablar con él. Y le pregunté, ¿cuál es el secreto? Y me dijo, la fe. Le dije, pero en la oración, muchacho, hay gente que ora más que yo no lo uso para nada. La fe. Ya él hablaba así. Y entonces el hombre, yo no sé cómo, el Espíritu Santo lo tomó y me dijo, dice el Señor. Ese tipo era profeta. Ese no inventaba. Ese era profeta. Dice el Señor que vas para México. Yo no conocía a nadie en México. Vas para México y en México te voy a bendecir. Y en México te voy a usar como nunca yo te he usado. Y ese va a ser el inicio de tu ministerio. Me dijo, yo en República Dominicana. Para México yo no conozco a nadie. Pero lo dijo el profeta y yo lo creí. A las pocas semanas llegó un pastor del DF. Tú no sé cómo nos relacionamos en el espíritu. Y el hombre fue allá a San Pedro de Macorís. Lo llevamos al monte a orar. Ese mexicano era un loco con la oración. Tenía una iglesia como de 4,000 miembros en el DF.
hombre muy humilde, muy de Dios. Y él dijo, ¿sabe qué? Venga a predicar a mi iglesia. Y así viajé a Estados Unidos y luego, le hago la historia corta, conocí a un señor llamado Julio Medal, que él era de Club Televideo Cristiano. Hablo del 2000, del 99, eran los videos que más se vendían en todo Estados Unidos. Tú los rentabas, ahí estaban todos los predicadores. Y él me conoció, nos conocimos y él quiso grabarme y ya comenzamos a viajar. Él andaba con un grupo, mire, ese de la Cruz. Le dijo a un mexicano que era el que me grababa, que no tenía nada. Le dijo, tú vas a tener un pasaporte americano. Y yo no puedo contar cómo lo consiguió, pero después me decía, mira pastor, ese hombre profeta, mira, yo no nací aquí, mira mi pasaporte. Yo no le puedo decir cómo fue, pero porque él me lo explicó. Pero son cosas que no se pueden hablar. Yo solo sé que el tipo tenía pasaporte americano. Dios se lo dio de forma sobrenatural. Alguien puede alabar lo que está aquí. Deja a Dios tranquilo, que se mueva como Él quiere. Él es el dueño de la tierra. Sigo paro, siento algo moviéndose aquí hoy. Mire, hermanos, cuando yo estaba en Guatemala, le decía a los guatemaltecos, la primera vez que yo entré aquí, entré ilegal. Y me devolvieron, pero ahora te entré legal. Se morían de la risa. Entonces, fuimos a Carolina del Norte. ¿Tú te acuerdas, Dayana? Cantaba Méndez con nosotros. Y entonces yo me fui a México y Dayana se fue a Nueva York donde Jacqueline. ¿Te acuerdas, Jacqueline? Dayana dijo, me voy para donde mi hermana y te espero ayer. Y yo me voy entonces a México. Y nos fuimos a México. Y en esa campaña Dios hizo cosas que nunca olvidaré. Yo tengo las fotos de gente sin muelas que se le creaban. Las muelas blancas se le ponían de oro. Yo tengo las fotos. Era maravilloso. Pero uno de esos días, en México siempre ha habido mucha hambre por Dios. Es una de las naciones que yo le veo mucha hambre por Dios. Pero Guatemala yo le vi tanta hambre por Dios que yo dije, Dios tiene que traerme a un estadio aquí algún día para dar una campaña abierta para todo el mundo. Yo sé que Dios me va a dar esa oportunidad y nos va a dar la finanza para eso. Mi hermano, la unción comenzó a moverse. La primera noche Dios hizo una clase de señales y milagros que yo me pellizcaba en el hotel a ver si era verdad. Y yo me decía así, sí, me duele, no estoy durmiendo. Dios hizo cosas maravillosas. Yo me sentía como un Catherine Kuhlman, una de esa gente, porque a veces yo nada más levantaba la mano y decía, el Señor va a hacer cosas, y todos se caían. Yo decía, Dios mío. Entonces uno de los días, el último día, había que correr literalmente para salir de la iglesia. Yo tenía que correr. Hablo de 15 años atrás. Correr. Y tirarme en el carro corriendo. Porque después que un mexicano fue adorador de Guadalupe y ahora conoce a un Dios verdadero, adora más fuerte. Adora más fuerte porque está adorando al verdadero Dios. Hermanos, sea tu nombre glorificado. Se llama Salvador, ese pastor. Sabino se llama. Sabino en el DF. Ojalá que él me escuche y me contacte, pastor, para que venga y me predique. Tal vez él ni siquiera se acordará de mí. Pero bueno, ese día yo le dije a los sugieres, yo armé mi estrategia y le dije a los sugieres, vive Jehová y vive mi alma, que así fue. Le dije a los sugieres, miren, cuando termine, porque la gente no se le tira una en la plataforma, yo voy a salir, yo voy a hacer que voy a salir por aquí y me voy a correr por aquí. Y háganme una línea. Amados hermanos, vive Dios. Que así fue. Yo amagué, dije, reciba. Y cuando estaban cayendo con los ojos cerrados, dije, ahora es. Hice así, todo el mundo se movió y cuando hice así, me agarró una viejita que estaba en el medio del camino con una silla de rueda paralítica. Vive Jehová, que fue así. Y la mujer
Y yo hice así y ella movía la silla así también. Y me agarró el ruedo de los pantalones. Y me dijo, ore por mí. Le dije, no, pero yo voy a orar por usted, pero yo no la puedo sanar. No importa, Dios tiene que sanarme. Le dije, no, pero yo no la puedo sanar. Dios sí, pero yo no. Sí, pero Él tiene que hacerlo. Él lo va a usar a usted. Haga algo. Digo, no, pero y yo, la gente venía y le puse la mano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Y cuando vi que cerró los ojos, me fui corriendo. Pero me paré en seco cuando ella se fue corriendo atrás de mí. Se paró de la silla de ruedas. Oh, gloria a Jesucristo que reina para siempre. Amado hermano, Dios quiere usar a los sencillos, los humildes de corazón. Dios no está esperando que tú seas perfecto. Te lo voy a repetir. Dios no está esperando que seas perfecto para usarte. Dios solo está esperando que estés dispuesto, que te rindas. Lo perfecto lo pone Él. La fuerza la pone Él. La inteligencia Él te va a dar, el mecanismo, el medio Él te va a dotar. A veces el diablo te hace creer que tú tienes que predicar perfecto, ser perfecto para entonces sentir que eres digno de ser usado. Dios no está esperando que tú seas perfecto para que le sirva, porque Él es el único que te puede perfeccionar. ¿Cómo tú te vas a perfeccionar sin Él? Él es el único que te puede perfeccionar. Y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiaré, para que siga llevando más frutos. Si lo limpiaré es porque le limpió cosas, pero aún así Dios estaba trabajando con él. Les digo esto: ser humilde será el camino para caminar con el Espíritu Santo. Esto te va a ayudar de forma muy tangible. Hay milagros que yo vi en la zona de Urabá, en Colombia, que yo no los puedo contar. No se pueden contar en el público, no se puede contar esos milagros. No lo puedo contar. No, eso no se pueden contar. Son milagros terribles, raros. El Espíritu Santo es maravilloso. ¿Alguien puede alabar a Dios? El Espíritu Santo es maravilloso y es poderoso. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Ser humilde te va a ayudar no solo en las cosas espirituales, sino en todo tu entorno alrededor. Dile a alguien: tienes que ser como Jesús. Manso. Dile: manso, manso, manso y humilde de corazón. Y entonces hallarás descanso para tu alma. ¿Alguien puede adorar a Dios? Una vez Dios me permitió ir a pueblos de Colombia, que yo ni me acuerdo dónde fue, pero sé que fui a muchos pueblos. Muchos pueblos caminamos, campos lejísimos. Estaba la guerrilla en su buena, cortando cabeza por todos lados. Y nosotros asustados, pero predicando. Nerviosos, pero ayunando y orando todos los días. Ayunando y orando todos los días, predicando y predicando y predicando. Dios hizo cosas terribles en esas regiones. Y me siento contento que en enero voy para Montería. Montería. Rogamos al Espíritu Santo que Él se glorifique a Cristo en esa gran campaña. Dile a alguien: sé humilde, porque te conviene, porque no rechazará a Dios. ¿Tú sabes cuál fue el problema de Saúl? Nunca se humilló. Nunca. Saúl quería respuesta de Dios, pero no quería tener relación con Dios. Nunca reconoció. Y cuando lo hizo con intención. Sí, he pecado contra ti, contra Dios, pero puede honrarme delante del pueblo ahora. Eso no es arrepentimiento. Eso es soborno. ¿Ve? Nunca hubo un arrepentimiento. David pecó y David no dio vuelta. No, que fue fulana. No. Contra ti he pecado.
He sido concebido en pecado desde el vientre de mi madre. He pecado contra ti. No aparte tu espíritu de mí. No hay justificación. Lo hice mal. Pero acuérdate tú de tu misericordia. Acuérdate de tu bondad. Ten piedad de mí. Y oye lo que le dice. No me quite tu espíritu. No le digo no me quite tu reino, el reino. No, no me quite tu espíritu. Saúl digo no me quite el reino. David digo no me quite el Espíritu Santo. Sé humilde. Seamos humildes. Y vamos a contemplar un fluir genuino y real. Recuérdate que el orgulloso es ficticio, no es real. El humilde es real. Amén. Cuando no sepas qué hacer y hay alguien que tú entiendes que te puede ayudar, pídele ayuda. Pídele ayuda. Pídele ayuda. Santo Dios. Cuando tú tienes una comunión plena con el Espíritu Santo, tú fácilmente vas a discernir cuando alguien tiene orgullo o cuando está lleno de ego. Porque las personas llenas de ego, el mal olor se percibe. Se percibe, se percibe. Se percibe. Se siente. Un salmista cantando con orgullo se le siente. Un predicador se le siente. Un apóstol cuando está hablando se le siente ese ego de pavo real. Pero algún día van a tener que mirarse las dos patas que tienen. Bendito sea Dios. Si hay algo que va a caracterizar a un hombre ungido, es la humildad. El hombre ungido de verdad es manso y es humilde. Nunca pelea por posición. Nunca. Porque como María no está buscando ser posicionada, sino estar a sus pies. ¿Quieres ser humilde? Disponte a ser humilde. Pasa tiempo con el más humilde y terminará siendo humilde. Jesús, que hay este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, que se despojó del privilegio de su divinidad, se humilló como hombre hasta lo más humilde y a través de su humildad nos alcanzó a nosotros. Dile a alguien, un poco de humildad no le hace daño a nadie, lo mejora, lo hace crecer. El Espíritu Santo me ha enseñado eso. Me ha enseñado a no pelear posiciones, a no pelear privilegios y a no discutir por los primeros puestos. No. Pero no es de ahora, es muchísimo antes de yo ser un predicador que me conociera la gente. Dios me enseñó humildad de muchas maneras. Y cuando Dios me llamó para operar en la unción, lo primero que Dios me enseñó fue eso. Cuando me ungió, yo esperaba que me ungiera con una copa de oro. Y cuando yo miré, fue un pedazo de galón partido por la mitad. Y me ungió. Yo dije, ¿por qué me unge con un galón? Si en el cielo hay debe de haber cuernos de diamante, de oro, cosas preciosas. Y me dijo, porque lo sencillo y lo humilde es lo que yo uso. Él me enseñó a través de ese pote roto. No es que Dios ungí con pote, es que en la visión me estaba enseñando que Él me iba a usar si yo era humilde. Una vez que yo estaba bien preocupado y turbado por mi futuro, no tenía, Daniel y yo estábamos empezando a orar. Yo no tenía nada que ofrecerle a nadie, ni a mí. Ella se casó conmigo verdaderamente que fue por fe, porque por obra no había forma. No había nada de evidencia de futuro, nada. Pero yo le digo nada. Yo andaba en una pasolita, ¿conocen lo que es pasola? Todo de FIFA, pasola, un motorcito, todo de FIFA, rayo, todo roto, que me regaló el hermano de ella. No había futuro, ¿qué futuro? Nada, fue por fe. Por fe, porque ella cerró los ojos y me va a casar por fe.
Y en ese tiempo estaba pasando tanta temporada que he vivido. Pero ese día yo tuve un encuentro con el Padre. Y cuando el Padre me habló, se personificó en una figura. Caminaba conmigo ese anciano, a quien yo nunca le vi el rostro. ¿Ve? Dios se manifiesta en la forma que Él sabe que lo vas a entender. No puedo decir, pero yo sabía que era Él. Y caminaba. Y yo vi que Él hizo solamente un movimiento con el dedo. Y las cosas comenzaron a suceder. Y hasta ese momento fue que me di cuenta que era Dios. Porque hasta el momento yo lo consideraba como que era un anciano normal que estaba caminando conmigo. Era tan sencillo, era tan humilde, que no se le demostraba que era el Rey del universo. Y a través de ese acto me habló. Y me habló cosas profundas que ustedes no tienen que ver con eso ahora. Fue a mí. Fue algo hermoso. Pero allí yo me di cuenta que para caminar con Él hay que ser sencillo. Y hay que ser humilde. Y ese ha sido el obstáculo de muchos hombres que hacen alarde de sus grandezas, pero han dejado de un lado la vestimenta de la humildad. Y por eso hoy el Espíritu Santo, ellos empujan mucho, empujan y fluye poco. Dios se mueve donde hay humildad. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.